Vamos a definir primero qué es una tendencia. Es un movimiento direccional, un movimiento de mercado en una misma dirección de los precios o de las cotizaciones, como dice el texto, por un periodo prolongado de tiempo. Llámese prolongado a muchos años o a muchos minutos, ¿sí? Dependiendo de la temporalidad en la que estamos trabajando. Lo importante es que se mantenga en una determinada cantidad de periodos, que de eso se tratan las tendencias, y ahora veremos cómo se clasifican, ¿sí? Pueden ser, por supuesto, tendencias alcistas, tendencias bajistas o tendencias laterales o tendencias, digamos, no del todo definidas. Una tendencia alcista está compuesta por varios mínimos ascendentes, varios mínimos relativos ascendentes, ¿sí? Son aquellos que podemos tal vez unir con una línea de tendencia, ¿sí? O con una línea en la cual, o en el movimiento, que podamos unir justamente el mínimo 1 y el mínimo 2. En el mínimo 3 vamos a confirmar la existencia de esa línea de tendencia, y a partir del cuarto punto es bueno donde ya esa tendencia se considera más saludable, más sólida, y bueno, habrá que analizar con distintos elementos cuán larga puede ser esa tendencia en el futuro, ¿sí? Lo mismo sucede con las tendencias bajistas, pero donde se unen en lugar de mínimos ascendentes, máximos descendentes. ¿Qué significa esto? Bueno, en las tendencias alcistas, que los precios suben y cuando bajan no llegan al mínimo anterior, ¿sí? Porque hay un sentimiento alcista. Los inversores consideran que un precio está tal vez muy alto, dejan de comprar, pero consideran que está en buen precio para volver a comprar en un precio que está por encima del mínimo anterior, ¿sí? Y eso va generando distintos mínimos ascendentes. En caso contrario, en las tendencias bajistas, bueno, hay una fuerza de la oferta o una demanda menor a la oferta, con lo cual, si un precio está demasiado alto, va a tender a caer, pero en algún momento ese sentimiento va a cambiar, pero va a cambiar parcialmente, es decir, no va a lograr el precio volver a las instancias anteriores, a los máximos anteriores, con lo cual tiende a formar un nuevo máximo y así sucesivamente. Y la unión de esos máximos descendentes configuran una línea de tendencia bajista. Una línea de tendencia bajista que, insisto, la línea, por supuesto, está compuesta por 2 puntos, pero una línea de tendencia necesita un tercer punto de confirmación, a partir del cual, bueno, tendremos distintos puntos de apoyo en dicha línea, hasta que en algún momento, por supuesto, van a ser vulnerados en dirección contraria. Y por último, las tendencias laterales o indeterminadas, tendencias que no nos permiten, tal vez, en los gráficos que estemos analizando en ese momento, establecer una tendencia típica, es decir, no encontramos distintos mínimos ascendentes o máximos ascendentes consecutivos que nos permitan unir dichos mínimos o máximos con una línea. Eso no significa que en otras temporalidades sí se puede hacer, por lo cual, por supuesto, debemos extender este análisis a un contexto determinado. De modo que, como siempre, habrá que buscar primero o ver primero el bosque y después ir acercando el análisis a los gráficos más pequeños, ¿sí? Siendo el bosque tal vez un gráfico de día o de semana, dependiendo en qué plazo se esté operando, para ir, bueno, reduciendo en tiempo ese análisis a gráficos más pequeños para operaciones de más corto plazo. ¿Cómo trazar las líneas de tendencia? Bueno, justamente acá está el ejemplo. Varios mínimos ascendentes, tenemos el punto 1, acá no tenemos más que un movimiento normal del mercado, luego el segundo punto, el segundo mínimo ascendente, y luego el tercer mínimo ascendente, ¿sí? Donde ahí confirmamos la línea de tendencia. A partir de ahí compramos, en el punto 4 ya compramos, tal vez en el 3 también, ¿sí? Hasta que en algún momento, en el quinto, sexto o séptimo punto, donde, bueno, claramente, cuanto más puntos de apoyo tenga esa tendencia, más sólida y más fuerte es, pero también le van a quedar menos puntos por tocar, antes de que se produzca, ¿qué? Bueno, un quiebre, ¿sí? Un quiebre o una rotura de esa tendencia alcista en dirección contraria, con lo cual da lugar a la formación de una tendencia bajista. No sin antes establecer lo que se denomina pullback. Hoy tuvimos algunos ejemplos que
ahora cuando terminemos con esta presentación teórica vamos a tratar de analizar, ¿sí? Donde tenemos un pullback que es un intento, ahí se me fue el mouse, ahí está. Entonces, el pullback es un intento de precio de volver a la tendencia alcista, en este caso, que quebró a la baja, pero no logra establecerse, no logra superar dicha línea de tendencia y el precio cae con, bueno, una cierta velocidad que también intentaremos ver en unos minutos en la parte práctica. Y, bueno, en dirección contraria, cuando tenemos una línea de tendencia bajista, tendremos máximos descendentes, el punto 1 y el 2 establecen una línea, el punto 3 confirma la línea de tendencia y la teoría nos dice, bueno, claro está que si sabemos que por antecedentes, por estudios, por análisis, en esos puntos de apoyo se va a producir un movimiento en favor de la tendencia, bueno, qué mejor que vender en el tercer punto y vender también en el cuarto punto, tal vez, ¿sí? Ya a partir del quinto es donde, bueno, hay que tener un poco más de cuidado porque se va a producir en algún momento el quiebre de esa tendencia y dará lugar a una tendencia alcista, ¿sí? A una tendencia en esta dirección, no sin antes, insisto, establecer un pullback, pero en este caso un pullback a la baja, ¿sí? Un pullback que va a tocar esa línea de tendencia bajista que ha quebrado para después acelerar en dirección contraria. Este pullback tiene una pequeña desventaja, ¿sí? A veces se produce y a veces no, ¿sí? Así que, bueno, ese es el riesgo que a veces hay que tomar. Lo bueno que tiene esto es que si uno vendió en una tendencia bajista y esa tendencia fue vulnerada, bueno, no le hará falta esperar demasiado, ¿sí? Para tomar un stop loss adecuado, porque sabe que justamente donde se produce el quiebre en dirección contraria es donde habrá que, bueno, salir del mercado asumiendo una pérdida, ¿sí? Acá está justamente explicada este ítem, ¿sí? Siempre debemos tratar de operar en favor de la tendencia principal del mercado, ¿sí? Cuando se dice, bueno, hay que operar en tendencia, es verdad, ¿sí? Cuando uno hace un análisis del día, tal vez en un gráfico diario, un gráfico de 4 horas, y luego va hacia gráficos más pequeños, de 15 o 30 minutos, para tratar de que esos gráficos o las operaciones que colocamos en esos gráficos estén en la dirección de la tendencia principal, ¿sí? La tendencia de gráfico de 4 horas o de día. Justamente dice, en el mercado alcista, el orden operativo será comprar para luego vender lo que hemos comprado, ¿no? Mientras la línea de tendencia no sea perforada, no daremos por concluida la tendencia, esa tendencia vigente. En el caso de una perforación intradiaria, es decir, en algún momento durante la sesión de trading, el precio cae por debajo de la línea de tendencia, pero posterior a ese quiebre, cierra la sesión por encima de la línea. No daremos por bueno ese quiebre, de eso también hay algunos ejemplos, y esperaremos una señal de inversión más fiable.